Queridos amigos y buscadores de la verdad, hoy nos embarcaremos en un viaje que va más allá de la comprensión superficial de nuestros comportamientos cotidianos. Nos adentraremos en una reflexión profunda sobre los hábitos tóxicos que nos mantienen atrapados en ciclos de sufrimiento y nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. Los hábitos tóxicos, ya sean adicciones, patrones de pensamiento negativos, actitudes autodestructivas o comportamientos repetitivos que nos dañan, son el reflejo de algo más profundo, una confusión interna, una ignorancia sobre la verdadera naturaleza de nuestra mente y nuestras acciones. A través de las enseñanzas del Buda, podemos descubrir un camino hacia la liberación de estos patrones destructivos, hacia una vida más plena, consciente y, sobre todo, libre de sufrimiento. No es fácil cambiar. Los hábitos tóxicos no surgen de la nada, ni desaparecen de un día para otro. Son el resultado de patrones de pensamiento y comportamiento repetidos a lo largo del tiempo, profundamente enraizados en nuestra mente. A menudo, caemos en estos hábitos sin siquiera darnos cuenta de que lo estamos haciendo, y con el tiempo se vuelven una parte de nuestra identidad. Pero la buena noticia es que no estamos condenados a vivir de esta manera. La sabiduría budista nos enseña que todo en la vida es impermanente, incluidos nuestros hábitos. Con la práctica adecuada y la comprensión profunda, podemos romper estos ciclos de sufrimiento y comenzar a crear nuevos patrones que nos lleven a la paz y la liberación. El Buda nos mostró el camino para superar el sufrimiento, y sus enseñanzas están tan vivas hoy como lo estuvieron hace más de 2,500 años. A través de la meditación, la atención plena y el desarrollo de la sabiduría y la compasión, podemos transformar nuestra mente y nuestras acciones. Pero antes de adentrarnos en cómo aplicar estas enseñanzas, primero debemos comprender el origen de nuestros hábitos tóxicos. Comprender el origen del sufrimiento, las causas de los hábitos tóxicos. En las enseñanzas budistas, el concepto de karma es fundamental para entender por qué nos comportamos de la manera en que lo hacemos y por qué nos encontramos atrapados en ciertos patrones repetitivos. El karma, en su esencia, no es una cuestión de recompensa o castigo, sino la ley de causa y efecto. Todo lo que hacemos, decimos y pensamos genera una consecuencia. Estas acciones, o karmas, son como semillas que plantamos en nuestra mente. Algunas de estas semillas pueden dar frutos saludables, mientras que otras pueden llevarnos al sufrimiento. Cuando repetimos una acción muchas veces, creamos un hábito. Este hábito se convierte en parte de nuestra forma de ser, influenciando nuestras decisiones y comportamientos futuros. Los hábitos tóxicos son simplemente el resultado de acciones repetidas que han creado un patrón en nuestra mente. Tal vez comenzamos con una pequeña acción que parecía inofensiva en su momento, pero con el tiempo, esta acción se repitió tantas veces que se convirtió en algo que ya no podemos controlar. Por ejemplo, un hábito como fumar, beber en exceso, o incluso reaccionar con ira ante el estrés, puede parecer inicialmente una respuesta inofensiva a una situación, pero a medida que se repite una y otra vez, se vuelve un comportamiento automático y, a menudo, destructivo. El Buda nos enseñó que el sufrimiento no proviene directamente de las circunstancias externas, sino de la manera en que respondemos a esas circunstancias. Los hábitos tóxicos son respuestas condicionadas que hemos aprendido y que continúan perpetuando el sufrimiento en nuestras vidas. A menudo, estos hábitos son el resultado de un desequilibrio interno y de la ignorancia de la verdadera naturaleza de nuestra mente. Al comprender este origen, podemos comenzar a desmantelar los patrones que nos mantienen atrapados en el sufrimiento. En las enseñanzas budistas, hay tres causas fundamentales del sufrimiento que también son las raíces de nuestros hábitos tóxicos: la ignorancia, la avidez y la aversión. Estas tres fuerzas, conocidas como los tres venenos en el budismo, son las que nos mantienen atados al samsara, el ciclo del sufrimiento. Ignorancia. La ignorancia es la falta de comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad. En el budismo, esto significa no entender la impermanencia de todas las cosas y la ausencia de un yo permanente. A menudo creemos que nuestras acciones, pensamientos y deseos son permanentes, pero en realidad todo está en constante cambio. Esta falta de entendimiento nos lleva a buscar satisfacción en cosas que, en última instancia, son insatisfactorias, como los placeres materiales o las distracciones temporales. Avidez. La avidez es el deseo insaciable de placer, posesiones, reconocimiento o cualquier otra cosa que creamos que nos traerá felicidad. Cuando actuamos desde la avidez, nos aferramos a cosas que creemos que nos harán felices, pero esa felicidad es fugaz. El problema es que cuanto más intentamos satisfacer estos deseos, más nos enredamos en ellos, y esto nos lleva a comportamientos que a menudo son destructivos. Los hábitos tóxicos, como las adicciones, a menudo se basan en la búsqueda de un alivio temporal a través del placer, pero solo conducen a más sufrimiento a largo plazo.
Aversión. La aversión es el rechazo de lo que no nos gusta o de lo que nos causa dolor. En lugar de enfrentar nuestras emociones difíciles o situaciones dolorosas, intentamos evitarlas o escapar de ellas. Esta evasión puede llevarnos a buscar alivio en comportamientos destructivos, como el abuso de sustancias o el aislamiento emocional. La aversión también nos puede hacer reaccionar de manera violenta o impulsiva ante situaciones que nos desagradan, perpetuando el ciclo de sufrimiento. Para liberarnos de estos hábitos tóxicos, primero debemos comprender cómo operan estos tres venenos en nuestra vida diaria. La ignorancia, la avidez y la aversión son las fuerzas que nos mantienen atrapados en patrones de comportamiento autodestructivos, y solo cuando tomamos conciencia de su influencia en nuestra mente podemos comenzar a liberarnos. El poder de la atención plena para romper con los hábitos tóxicos. El Buda nos ofreció una herramienta invaluable para empezar a desmantelar estos patrones: la atención plena, mindfulness. La atención plena es la capacidad de estar completamente presente en el momento, observando lo que está ocurriendo en nuestra mente y cuerpo sin juzgarlo ni tratar de cambiarlo. A través de la atención plena, podemos empezar a ver nuestros hábitos tóxicos con claridad y desarrollar una nueva forma de relacionarnos con ellos. Cuando estamos atrapados en un hábito tóxico, a menudo actuamos de manera automática, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando estamos bajo estrés, podemos recurrir a la comida, el alcohol, las redes sociales o cualquier otro comportamiento como una forma de escape. Este comportamiento puede ofrecer un alivio temporal, pero en última instancia, no resuelve el problema subyacente. Al cultivar la atención plena, aprendemos a reconocer las primeras señales de estos patrones destructivos antes de que se conviertan en acciones automáticas. La atención plena nos permite hacer una pausa y observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas con una actitud de curiosidad y aceptación. En lugar de reaccionar automáticamente, tenemos la oportunidad de elegir una respuesta diferente. Por ejemplo, si estamos acostumbrados a responder al estrés con ira, la atención plena nos permite observar el surgimiento de la ira en nuestra mente y cuerpo antes de que se convierta en una explosión de palabras o acciones. Con esta nueva conciencia, podemos tomar una decisión más consciente sobre cómo queremos responder. La meditación es una de las principales prácticas que nos ayuda a desarrollar la atención plena. A través de la meditación, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin quedar atrapados en ellos. En lugar de luchar contra lo que estamos experimentando, simplemente lo observamos con una mente clara y abierta. Con el tiempo, esta práctica nos permite desarrollar una mayor capacidad para estar presentes en nuestras vidas cotidianas y tomar decisiones más sabias. Una práctica de meditación simple pero efectiva para desarrollar la atención plena es la meditación de la respiración consciente, Anapanasati. En esta práctica, simplemente llevamos nuestra atención a la respiración, observando cómo entra y sale del cuerpo. Cada vez que nuestra mente se distrae con pensamientos o emociones, suavemente volvemos nuestra atención a la respiración. Este ejercicio de volver una y otra vez a la respiración nos entrena para estar presentes y desarrollar una mente más estable y centrada. Otra forma de meditación que puede ser útil es la meditación vipassana, en la que observamos las sensaciones en el cuerpo y los pensamientos en la mente sin juzgar ni reaccionar. Esta práctica nos permite conectarnos más profundamente con el cuerpo y darnos cuenta de las tensiones físicas y emocionales que surgen cuando estamos a punto de caer en un hábito tóxico. Al prestar atención a estas sensaciones, podemos empezar a interrumpir el ciclo automático de comportamiento, el desapego y la transformación de los deseos. En el budismo, el apego es una de las principales causas del sufrimiento. Nos apegamos a las cosas, a las personas, a las ideas, y creemos que si podemos aferrarnos a ellas lo suficiente, encontraremos felicidad y seguridad. Sin embargo, el Buda nos enseñó que todo en la vida es impermanente y que aferrarnos a las cosas solo genera sufrimiento. Lo mismo ocurre con nuestros hábitos tóxicos. A menudo, estos hábitos son la manifestación de un apego profundo a los placeres temporales o a la evasión del dolor. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de buscar la felicidad en lo externo y comenzamos a desarrollar una mente que está en paz con lo que es. Esto no significa que debemos renunciar a todas las cosas placenteras de la vida, sino que debemos cambiar nuestra relación con ellas. En lugar de verlas como la fuente de nuestra felicidad, debemos entender que son temporales y no pueden proporcionarnos una satisfacción duradera. El Buda enseñó que la clave para liberarnos de los apegos es practicar el desapego. El desapego no significa que dejemos de disfrutar de las cosas, sino que dejamos de depender de ellas para nuestra felicidad. En lugar de buscar constantemente placer o evitar el dolor, aprendemos a estar en paz con lo que es, aceptando tanto lo placentero como lo desagradable sin aferrarnos a ninguno de ellos. Una parte importante del desapego es desarrollar la ecuanimidad.
que es la capacidad de mantener la calma y el equilibrio mental frente a las fluctuaciones de la vida. La ecuanimidad nos permite enfrentar los desafíos sin reaccionar de manera impulsiva o destructiva. Cuando estamos en medio de una lucha para romper con un hábito tóxico, la ecuanimidad nos ayuda a mantenernos centrados y a no dejarnos llevar por nuestras emociones o deseos. La ecuanimidad es especialmente importante cuando estamos en el proceso de romper un hábito. Cuando intentamos cambiar un comportamiento, es natural enfrentar momentos de frustración, ansiedad o incluso recaídas. La ecuanimidad nos permite ver estos momentos con claridad y sin juicio, recordándonos que el proceso de cambio lleva tiempo y que cada paso es parte del camino hacia la liberación. La sabiduría del camino óctuple para transformar la vida. El Buda nos ofreció un camino claro y práctico para transformar nuestra vida a través del noble óctuple sendero. Este conjunto de principios éticos y meditativos es una guía para vivir de manera más consciente y equilibrada, y puede ser aplicado directamente a nuestro proceso de romper con los hábitos tóxicos. La recta comprensión nos invita a ver la realidad tal como es, sin las distorsiones de la ignorancia o el apego. Debemos comprender que nuestros hábitos tóxicos nos causan sufrimiento y que la verdadera liberación proviene de soltar esos patrones destructivos. Esta comprensión nos motiva a buscar el cambio y a comprometernos con el proceso de transformación. El recto pensamiento implica cultivar una intención clara y enfocada en el cambio. Debemos desarrollar pensamientos de compasión y desapego, y comprometernos a dejar atrás los patrones destructivos que nos causan sufrimiento. Este pensamiento correcto también nos ayuda a soltar la avidez y la aversión, que son las fuerzas que alimentan nuestros hábitos tóxicos. El recto esfuerzo es esencial en el proceso de cambio. Para romper con un hábito, necesitamos hacer un esfuerzo consciente para cultivar cualidades positivas y evitar las negativas. Este esfuerzo debe ser constante y equilibrado, sin caer en la complacencia ni en la tensión excesiva. La recta atención es la práctica de la atención plena, que nos permite estar presentes y conscientes de nuestras acciones y pensamientos en todo momento. Cuando cultivamos la atención plena, podemos reconocer los patrones de comportamiento antes de que se conviertan en acciones destructivas, y así elegir una respuesta más sabia. La compasión hacia uno mismo y los demás. En todo este proceso de transformación, es esencial que cultivemos una profunda compasión hacia nosotros mismos. A menudo, cuando intentamos cambiar un hábito destructivo, somos muy duros con nosotros mismos cuando fallamos. Nos culpamos, nos criticamos y, a veces, incluso renunciamos al proceso. El Buda nos enseñó que debemos tratarnos con la misma amabilidad y compasión que ofreceríamos a un amigo querido que está sufriendo. La autocompasión no significa ser indulgentes con nosotros mismos, sino ser amables y comprensivos mientras trabajamos en nuestro proceso de cambio. Romper con un hábito tóxico lleva tiempo, y cometer errores es parte del camino. La autocompasión nos permite seguir adelante incluso cuando enfrentamos contratiempos, y nos recuerda que somos dignos de amor y comprensión, sin importar cuán difíciles sean nuestros desafíos. Del mismo modo, es importante extender la compasión hacia los demás. Nuestros hábitos tóxicos no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cuando trabajamos en nuestra propia transformación, es fundamental que también tengamos en cuenta cómo nuestras acciones impactan a los demás. Practicar la compasión hacia los demás nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia de nuestras relaciones y a fomentar un entorno de apoyo y comprensión mutua. Conclusión: un camino hacia la libertad y la paz interior. Queridos amigos, romper con los hábitos tóxicos y transformar nuestra vida es un proceso desafiante, pero también es uno de los viajes más gratificantes que podemos emprender. A través de las enseñanzas del Buda, tenemos las herramientas necesarias para liberarnos del sufrimiento y crear una vida más consciente, equilibrada y plena. La atención plena, el desapego, la compasión y los principios del noble óctuple sendero son guías valiosas que nos permiten transformar nuestra mente y nuestras acciones. El Buda nos enseñó que todos tenemos dentro de nosotros el potencial para el despertar. Cada paso que damos en este camino nos acerca a la verdadera libertad interior y a la paz duradera. No hay atajos en este viaje, pero cada esfuerzo que hacemos para liberarnos de los patrones destructivos nos lleva más cerca de una vida de alegría, sabiduría y compasión. Que todos los seres encuentren la fuerza y el coraje para romper con sus hábitos tóxicos, y que todos encuentren el camino hacia la paz y la liberación. Namaste.